Ya. Yo conocí a mi esposo un 2 de noviembre, el día de Todos Santos. Me iba y con mi hermana llevándole su almuerzo a mi hermana, la mayor, que vendía flores. Entonces ahí, a mi detrás venían dos jóvenes, bien puestos, y entonces venían fastidiando y luego no fastidiando así de mala fe, así como enamorar. Entonces luego dejé el almuerzo y de regreso vuelta la encontré. Dio la casualidad que vuelta nos encontramos. Y como mi hermana menor hacía dupletas en ese tiempo, entonces el joven entró a la quinta donde vivíamos, ¿no? Nosotros vivíamos en el número 1 y su prima vivía en el número 2. Y como la señora Esperanza le echaba dupletas a mi hermana, y la encuentra a él. Entonces me dice, Lidia, ese joven que te está molestando está ahí donde la señora Esperanza, es su primo. Así le digo, no, bueno, y ahí quedó. Pero no, y entonces al día siguiente vuelta nos encontramos en la esquina. Él se iba a trabajar y siempre me miraba, nos miraban, buenos días, buenas tardes, así. Y luego, como mi papá nos crió al tiempo antigua, hicimos un huequito en la puerta. La puerta era de madera, hicimos un huequito. Entonces, cuando el joven según yo iba a verme, pretexto de su prima, él silbaba, entonces ya, según yo, ya estábamos enamorados, a la antigua. Entonces, silbaba por la puerta, lo mirábamos y ya, y eso era todo, nos contentábamos, así nos veíamos. Pasó un tiempo, mi madrastra se enfermó. Entonces mi hermana, la mayor, me manda al mercado a comprar carne. Y en ese tiempo mi madrastra criaba a mi sobrina, a la mayor, desde bebita. Y según nosotros le teníamos un miedo, no sé qué teníamos a mi cuñada, ¿no? Pero sale la basura y me ve conversando con el joven, que el joven pasaba su trabajo con una aguja de que él tapizaba, encorchaba, y viene hacia mí y estamos conversando, y sale mi cuñada, me gritó, me dijo un montón de cosas. Entonces va esa noche, mi papá siempre le gustaba mucho la carrera de caballos, el hipódromo. Entonces está en la mesa escribiendo y va mi tío con mi hermano estaba callado, el que está ahora enfermo. Entonces le dice a mi papá, entra, yo con miedo, inclusive estaba ahí con un vestido, había limpiado la casa, ya me quedé con eso, estaba ahí con miedo, adentro de la cocina con mi hermana, porque a mi papá le teníamos una ley, ni la mosca se paraba, porque mi papá con la mirada asustaba a todos. Entonces agarra y le dice, Manuel, mi papá no le dice hola, lo mira nomás, con la mirada ya estaba saludando. Y vamos a mandarlo a la Lidia, vamos a internarlo, porque lo han visto a la Lidia con un negro en la 26, cosa que yo en ese tiempo tenía miedo al carro. Y yo no salía por la gasolina, toda la vida yo andé en taxi. Entonces fue mentira, y yo de miedo de la cocina lo llamaba, a mi hermano Porfirio lo llamaba y para decirle que no, y mi hermano, todo maricón, no entraba para decirle. Entonces yo, ¿qué hice? Yo dije, no, como tengo una tía monja, y siempre me decían, vamos a internarlo. Yo agarré, me salí, entré adentro de la cocina, me entré arriba al altillo, que le decían altillo, subí al segundo piso y entonces había ¿cómo te puedo decir? Una viga que se pasaba de acá, así para allá, a la otra casa. Entonces yo no miré en el miedo, me subí por la viga y bajé por la otra casa de la vecina, que ya murió de día. Entonces bajé por su escalera y me dice, ¿qué haces? Y le digo, es que mi tío ha venido a decirle cosas que no es a mi papá, y mi papá ahora me va a internar. Y llamamos a su amigo de mi esposo y le decíamos, hoy lo he visto a Pedro, sí, está ya jugando en el billar, si quiere lo llamo. Y se fue su amigo y lo llamó. Y él vino, vino bien alterno, ¿qué pasa? No, le conté lo que ya les conté. Entonces él me dijo, no, vamos, yo voy a hablar con el Señor. No, mi papá no te va a entender, ¿no? Y entonces, ¿qué cosa quieres que haga? No sé. Pero en verdad nosotros nunca hemos sido enamorados, que me decían, nos vamos a casar,
Nunca, nada más que enamoraba así por el huequito de la puerta, punto. Ya. Entonces de ahí, bajando. Entonces, ya era, ¿qué hora será de la noche? En ese tiempo había tranvía, me acuerdo. Entonces me dijo, espérame acá. Le esperé en la esquina, se fue a su casa, a su tía, a sacar plata. No sé si le prestarían, no sé. Entonces de ahí nos fuimos nuevamente a Pueblo Libre. Ahí vivía su hermana. Y me dijo, espérame acá. Le esperé ahí afuera en el paradero como a 2, 3 cuadras que vivía su hermana. Se fue a hablar. No sé qué hablaría. Después salió su sobrina. Ya me llevó a la casa. Hemos entrado y ahí encontré a su hermana, su sobrino y su cuñado. Muy buena gente. Entonces me dijo, hijita, si tú lo quieres, yo voy a ir a hablar con tu papá para que se conozcan más, para que compren sus cosas. Porque ¿cómo se van a casar así? Porque él no tiene nada. No, yo no me voy a mi papá porque mi papá me va a pegar. Entonces él se fue y venía todas las mañanas, venía a ver, me tomaba un desayuno, se iba a trabajar. Él trabajaba en Breña, tenía tapicero. Y luego venía. Entonces yo ya lo habían demandado a él. Entonces llegó el policía, no sé quién, fue allá. Entonces él, como no le gusta escándalos, ya su abuelito había visto abogado. Aparte, él había visto otro abogado porque yo era menor edad. Claro que él no me tocó, pero de todas maneras, justicia, justicia. Entonces de ahí yo estaba, ya vino y el comisario, el señor Vela, y nos fuimos en la camioneta hasta Barrios Altos, ahí a la comisaría, no sé cómo se llama, esa comisaría que queda al frente de la iglesia. Y entonces ahí estaba mi papá, mis dos hermanas. Yo estaba ahí con mi cuñada y el Pedro para adentro. Entonces, bueno, estábamos un buen rato, mi papá nos quedaba mirando. Entonces en eso sale el señor comisario y le dice a Pedro, le dice, pase señor. Pasa y le dice, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué intenciones tienes? Y le dice, mire señor, le dice, mis intenciones son buenas. Yo quiero casarme con ella. Entonces el comisario me dice, ¿con quién quieres ir? Con ella, con mi cuñada, señalé con mi cuñada. Entonces en eso me llama mi papá a un lado con mi hermana y me dice, mira hija, me ofreció todo, que me va a comprar ropa, abrigo y me va a mandar donde mi mamá. Yo no le dije ni sí ni no. Y ya pues, y desde ese día ya lo que querían es meterlo preso a él. Y así fue, y ya después me quedé con él, ahí y ya hizo los trámites, con abogado me casé. Y después me casaron, parece que me aumentaron de edad para casarme, yo no sé. Ya pues, y desde ahí ya en ese ya me casé, ya pues, y ya conviví. Al tiempo tuve al papi, a los 3 años tuve a César, a los 9 a Jorge. ¿Qué más quiere que te diga?